Bueno, innovar, ya lo dice la palabra, hay dos, es crear cualquier cosa que sea nueva, que aporte valor al consumidor, al cliente final, en este caso como B2B, a cualquier intermediario que al final se dirige al cliente final, ya sea un touroperador, ya sea una agencia online, ya sea una agencia de viajes. Como sabemos, el comportamiento humano se rige por conductas muchas veces no científicas, o casi siempre no científicas. Creo que evidentemente la incertidumbre genera dudas, las dudas son malas para el turismo. Yo creo que estamos necesitados de buenas noticias y por tanto puede ser que de alguna manera se capitalicen o se difundan con más fuerza las noticias positivas. El turismo, si miramos la economía española o la economía catalana, evidentemente es de los pocos sectores que han aguantado bien la crisis y que hay noticias positivas, sobre todo si miramos al exterior y el mercado internacional. Si miramos el mercado local o nacional, pues las noticias pues, son poquito a poquito esperanzadoras, pero aún no lo positivas que querríamos. Bueno, yo diría que dos, ¿no? Esencialmente a nivel de mercados. El primero es que la recuperación, por tanto el empleo, se consolida el crecimiento de empleo, que es lo que nos preocupa a todos, pero como ciudadanos. Eso evidentemente dará más poder adquisitivo a las familias y eso posibilitará el crecimiento en el sector turístico, porque la renta disponible para el ocio es fundamental e importante. Por tanto, el mercado local, que todos vivimos de él, y segundo, pues en estos momentos lo que nos preocupa, o a empresas como la mía, que está muy internacionalizada a nivel de demanda, pues es el comportamiento del mercado ruso, que es un mercado muy importante, que ha ido creciendo de forma sostenible en los últimos años y que está, pues debido al factor de la incertidumbre y también el factor económico, pues está ralentizando su demanda durante estos últimos meses. El caso del estudio de Diputación de Barcelona yo creo que es muy relevante, porque hablamos todos mucho del turismo ruso, todos de alguna manera somos o conocemos directo o indirectamente ese mercado, pero nosotros queríamos dar un aspecto más científico, más profesional, más objetivo de la realidad de ese mercado, de esa demanda. Por tanto, ahí agradecer a la Diputación de Barcelona, que confió en nosotros, la Diputación, y que juntos con una empresa como es SERS Turismo, que tiene un gran conocimiento de ese mercado, hemos querido dar esa objetividad. Lo importante ahí es lo que, insisto, las impresiones que tenemos todos de ese mercado, pues ahora se objetivizan. El destino turístico es lo primero que hay que posicionar en el mercado. Sin destino, sin un buen branding, los operadores turísticos que estamos detrás, ya sean establecimientos, ya sean agencias, etcétera, poco tenemos que hacer. Por tanto, aquí hay que ir de la mano. Lo que insisto, crear marca, crear branding, posicionarlo adecuadamente al mercado, acompañarse del producto turístico que da fuerza a ese destino y a partir de ahí pues, bueno, hacer el desarrollo turístico y evidentemente tener muy claro y delimitado. A veces queremos que en un destino, una marca, venderlo todo no es posible, hay que posicionar la marca, posicionar quiere decir que en la mente del cliente tiene que haber una idea y eso es donde hay que hacer todo el esfuerzo para hacer un paso adelante en la demanda turística y en el crecimiento. Nosotros, en nuestro caso, nuestra empresa, casi el 70% de nuestra venta está hecha ya a través del canal online y por tanto requiere de nuevas fórmulas de comercialización, pero el canal tradicional, el clásico, por tanto el que hoy estamos aquí, ¿no? Un salón, una feria, sigue siendo fundamental. Ahora, lo que yo sé que me recomiendo es que si uno aspira a tener algunos mercados, la comercialización tiene que ser en origen y en destino. Esos son elementos fundamentales. Competidores somos todos, ¿no? Todos los destinos son competidores porque al final el usuario cada vez más es más infiel, ¿no? Todos tenemos ganas de conocer nuevos destinos, hay muchos menos repetidores y eso es una realidad. Fidelizar al cliente está muy bien, pues que la realidad de la demanda actual es que la gente quiere y aspira a ver cosas nuevas y por tanto la realidad es que no es que haya una amenaza, sino que hay un reto, ¿no? Constante de que hay muchos destinos que evidentemente ofrecen elementos importantes e interesantes y por tanto aquí hay que estar siempre a la última, tanto a nivel de producto como de comercialización para competir con cualquiera. Cataluña y España es un país donde el tema fiscal es muy alto, si comparamos con otros países de la Unión Europea. En este caso concreto la tasa ha demostrado pues, que al final la paga el cliente final, nunca es bueno porque evidentemente lo que es encarecer, pero yo creo que ha sido residual y se ha aceptado como en otros destinos europeos. Por tanto no ha pasado nada. Mejor que no nos pongan más, pero diríamos que hasta el momento hemos pasado con buena nota.